las nuevas luces. Volvemos con Charlemos del Teatro de la Radio. Y como siempre hacemos magia, siempre lo decimos, nosotros tenemos artistas, tenemos directores y tenemos el conocimiento. Y el conocimiento, acá tenemos la presencia de una científica, podemos llamarlo así. ¿Cómo que estatus? Doctora en Sociología, Verónica Pérez. La misma, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Estuvimos planeando esto hace como 20 días, ella se iba de vacaciones. Vamos a hablar un poco de Verónica Pérez, porque para mí que la conozco bien, porque hemos ya tenido 2 entrevistas sobre un tema muy difícil, que es los ferrocarriles. Ella es una especialista, ha hecho estudios. Vamos a empezar diciendo que es investigadora en la Universidad de San Martín, docente en la UBA, ¿viste? Estoy aprendiendo, ¿eh? Y en el Instituto Gino Germani sos una investigadora que también trabaja con el CONICET, ¿no es cierto? Sí. Ha escrito 2 libros, o ha ayudado a escribir el equipo 2 libros. Lo decimos, los tengo, uno me lo regalaste. Las vías de acción directa. De la acción directa, ¿Viste? Esto me entiendo yo solo, pero tengo que tener una ayuda de memoria. Y la otra es la perturbación en la historia. Y después en una parte hablaron del ferrocarril en la era del kirchnerismo, algo así. ¿No es cierto? Acá nosotros somos... hablamos, ella es una profesional que va a hablar de lo que es el ferrocarril en sí. No importa, ha abarcado muchos gobiernos, ¿no es cierto? Porque vos hiciste una investigación de la época de los 90 antes, ¿no es cierto? Sí, en realidad la investigación, los 2 libros tienen que ver con los ferrocarriles y están estructurados a partir, nosotros somos un equipo de investigación de varios investigadores que en su momento nos sentimos muy convocados por los episodios de violencia colectiva que se desarrollaban en las estaciones de trenes. Lo que llamamos acción directa. Claro, o sea, es acción directa porque, o sea, en términos así rigurosos y conceptuales, es directa porque trasvasa los canales institucionales para procesar conflictos. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿qué nos ayudaba? O sea, ¿cuáles eran los factores que nosotros podíamos identificar que nos explicaban la emergencia y recurrencia de los hechos? Porque no es que solamente fueron hechos aislados que sucedieron en una u otra estación, sino que durante un periodo de tiempo... Se quemaban trenes, se atacaban estaciones, ¿no? En esa época. Exacto, sí. Nosotros hubo un ciclo, ¿no?, de ataques de pasajeros contra trenes y estaciones. Y bueno, la pregunta era qué nos ayudaba a entender, más allá de la disconformidad con el servicio, que la forma de la disconformidad se expresara de esa manera y no de otra. Porque hay que aclarar que, digamos, entre la disconformidad con una situación vivida como agravio, como perjuicio, y la manifestación activa de esa disconformidad, no es un proceso mecánico y directo. Hay un conjunto de factores que intervienen y no necesariamente la disconformidad termina en acción manifiesta, ¿no?, acerca de esa disconformidad. Así que eso nos llevó a iniciar una investigación en el terreno de los ferrocarriles. Y ahí, por supuesto, o sea, siempre desde la perspectiva de los pasajeros terminamos estudiando el sistema como tal, los actores intervinientes en ese sistema, cómo eran las tramas, que nos podían explicar la relación entre el Estado, los empresarios, los sindicatos, qué era lo que explicaba el derrotero de ese servicio que, digamos, se fue a pique por otra emergencia, bueno, se dicta la emergencia ferroviaria y se va a pique. Así que, bueno, los 2 libros, digamos, circulan alrededor de esa problemática. Y la perturbación como motor de la historia, que es el más reciente... El último que hablamos, hará un año, ¿no? Más o menos. Sí, salió el año pasado. ¿Está en las librerías ese libro? Está en las librerías, es de Biblos y Claxo. Está online también para los que quieran bajarlo, porque lo hicimos junto con la editorial Biblos, como decía, y Claxo. Claxo lo tiene subido en su página, así que al que le interesa la temática puede descargar el libro. Esto no es un negocio, básicamente, no sé. Así que sí, por supuesto quienes más lo lean, para nosotros... El instituto es un instituto de investigación, el Gino Germani, ¿no es cierto? El Gino Germani es el instituto de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí confluyen investigadores de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, no solamente de Sociología, sino Ciencia Política, Comunicación, Relación de Trabajo, Trabajo Social. Son las 5 carreras. Estamos hablando con una especialista, no solo que es socióloga, sino que estudió el tema. Lo estudiaron desde un punto de vista académico, y varios de ustedes, no fuiste vos sola. Es así, ¿no? Es así, sí. ¿Y sabes dónde nos conocimos con ella? Cuando se cumplió 1 año de la tragedia de Once. Mirá en qué momento ella estaba investigando y yo estaba, como siempre, chusmeando, haciendo... No, es que me había tocado de cerca por ciertos lectores, bueno. Pero, ¿y qué nos dijimos en ese momento? Que era importante lo que ella estaba haciendo, porque uno no entiende. Y el ferrocarril nos toca a todos, el que vive lejos y el que vive cerca, ¿cierto?
Sí, como la verdad que como todo modo de transporte cumple un rol central en lo que es la vida cotidiana de las personas, ¿no? Sobre todo de las capas medias y bajas de la población. Entonces es estructurante de la vida porque de hecho hay toda una perspectiva muy en boga ahora que plantea el transporte público como derecho con ciertas jerarquías sobre otros, porque ¿qué ocurre? Si no se materializa, si no se desenvuelve correctamente y bajo condiciones de calidad la posibilidad de acceso al transporte público, hay un conjunto de derechos que no se pueden efectivizar: la salud, la educación, el trabajo fundamentalmente, ¿no? Creo que vos en una parte ponés el transporte es un derecho y es casi el principal de los derechos porque no se pueden dar los otros, ¿no? Claro, por eso se dice, no sé, yo no diría el principal, ¿no? Pero digo, tiene cierta jerarquía en la medida que hay un conjunto de derechos que para poder efectivizarse dependen de la posibilidad de que el transporte funcione correctamente, ¿no? De hecho, uno de los aspectos que nosotros relevábamos en nuestras encuestas con pasajeros era que todas las cancelaciones, demoras de los servicios, bueno, hasta interrupciones, tenían un efecto directo sobre el campo del trabajo, el campo de la propia reproducción social. ¿Por qué? De la propia reproducción de las familias económicas, porque llevaban directamente a perjuicios económicos, la llegada tarde al trabajo, bueno, descuento de presentismo. Exactamente. Sí. Presentismo, el día, además que en algunos casos afectaban gravemente la economía familiar. Seguro. Y eso era un elemento de disconformidad, el elemento mayor, si se quiere, ¿no? Combinado con la falta de alternativas equivalentes de viaje, porque muchas veces hay alternativas en el sentido de que, bueno, el pasajero puede optar por una línea de colectivo que tal vez va por la traza del ferrocarril, es sustituta, si se quiere, pero económicamente el ferrocarril es mucho más barato que otros modos, claro, y más rápido. De todas maneras, disculpa, digo, cuando va el ferrocarril no hay colectivos que den abasto a cubrir toda esa gente, porque cuántas veces que hubo paro, incluso en el subte, que es lo que yo suelo tomar habitualmente, que pasan y pasan los colectivos y no llega a levantar a toda esa gente. Y aparte del medio ambiente, ¿no? También, ¿no? Pues sí, utilizamos el cuestiones transporte ecológicas, sí. Claro. Desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista del bienestar social, es el modo, digamos, que desde una política de planificación más se debería atender, claro, por todos los beneficios que tiene respecto de otros modos, ¿no? Y además es lo que vos decís, o sea, la cantidad de pasajeros que puede transportar una formación ferroviaria no es la misma que el colectivo. Exactamente. Claro. Sí. Con todo el impacto que eso tiene sobre la configuración urbana y la transurbana, digamos, o sea, el caos. ¿A quién de nosotros no nos tocó el ferrocarril? Sí. ¿A quién de nosotros no nos tocó el ferrocarril? Cuando nosotros tenemos ferrocarriles, nosotros vivimos en Urquiza y en Parquechá. Y yo me acuerdo, te lo conté a vos en su momento, mi mamá me llevaba en el tren a Tropezón a ver a mi familia. claro. Y el trencito eran 20 minutos llegaba. O sea, entonces tengo una historia de ferrocarril, pasa por plena agronomía, vos sos cercana a conocer. Y uno dice, el tren está en todos lados, claro, en nuestra vida. Y es lo que va uniendo a la gente. Bueno, a ver, sigamos con la doctora, que es quien estudió todo esto. En otros países, que yo he visitado otros países, y todo tiene mucha injerencia del Estado, a pesar que son privados, muchas empresas. Entonces el Estado tiene que tener injerencia, ¿es así? Sí, bueno, esa es la gran discusión, ¿no? O sea, a veces hay cierto pensamiento muy mercantilizador de lo que son bienes públicos, porque nosotros entendemos que por el rol que ocupan justamente en la vida de la sociedad, en la configuración urbana, en la posibilidad de reproducción social de la vida de todos, digamos, eso amerita y justifica una intervención del Estado, ¿no? Después está la discusión de cómo tiene que ser esa intervención para que sea efectiva, ¿no? Hoy se están discutiendo fuertemente los subsidios, ¿no? Y está habiendo una quita progresiva de los subsidios, que bueno, es compleja de pensar, porque bueno, efectivamente el transporte estaba, digamos, respecto de otras experiencias internacionales, su precio, su tarifa, realmente muy baja. Ahora, un aumento tan potente en el marco de un conjunto de aumentos y de ajustes que está sufriendo la sociedad, bueno, no hay que pensarlo aisladamente, ¿no? Ahora bien, si eso va acompañado de una mejora en la calidad, una mejora en las prestaciones, una mejora en la calidad de los viajes,
amerita tal vez un reajuste, un reacomodamiento, siempre y cuando no tenga un impacto, digamos, un impacto agravante sobre las economías familiares, ¿no? Sobre las economías de los hogares, como decía antes, sobre todo las capas medias y medias bajas, que son las que usan el transporte público. Entre los últimos años y estos primeros, es como que mejoró el transporte en sí. Hablo de los últimos años, vamos a poner 2012 en adelante, 13. No sé si tuvo que ver con semejantes accidentes o qué, pero ¿es así? ¿Mejoró? Bueno, nuestra tesis es que justamente, por eso el libro se llama La perturbación como motor de la historia, estas perturbaciones muy fuertes, tanto desde la acción colectiva de los pasajeros como desde los familiares de víctimas, bueno, a raíz del mega terrible accidente de Once, promueven la intervención del Estado para la mejora de los servicios. Esto está ocurriendo, esto ocurre desde, ¿no?, post los eventos estos que estamos conversando. La pregunta es si estamos en niveles de calidad óptimos, ¿no? En principio uno diría que no, y en principio diría que también ante la crisis, bueno, muchas de las inversiones o reformas que se habían planificado se están desviando, entonces, bueno, es un tema atender a la posibilidad de efectivamente mejorar la experiencia de viaje. También hay otros proyectos como el RER, no sé si lo conocen, es un proyecto muy fuerte que se viene tratando de instalar hace rato. Es la red de expresos regionales, es un proyecto que uniría las distintas líneas ferroviarias en el centro de la ciudad, entonces es un proyecto que plantea claro, o sea, en términos, digamos, formales, en términos, digamos, así presentado, pareciera, bueno, un gran proyecto porque potencia, digamos, el modo ferrocarril frente a otros modos, y además permitiría digamos, la posibilidad de atravesar la ciudad sin necesidad de transbordos del sur al norte. La pregunta es si hay primero que es un proyecto multimillonario, ¿no?, de una envergadura muy, muy grande, y segundo es cuál es el estudio de demanda efectivo que hay sobre ese proyecto, porque ¿quiénes son los que requieren ese tipo de movilidades? Si las últimas encuestas de movilidad dan que las movilidades están teniendo otras configuraciones, o sea, hay movilidades, se producen muchos más viajes entre partidos esta imagen de que en realidad se viene de la periferia hacia el centro de la ciudad es una imagen falsa, no es lo que ocurre. O sea, la mayoría de los viajes se producen entre partidos del Gran Buenos Aires. Después, en una segunda, claro, entonces, por eso ellos lo estudiaron, nosotros claro. Entonces lo que hay que ver es efectivamente, desde nuestra perspectiva, desde una política de Estado, o sea, hacer un estudio riguroso, serio, de cuáles son efectivamente los viajes que genera la metrópolis, cuáles son las demandas reales que existen, porque hay muchos lugares que tienen muchos problemas de accesibilidad, claro, y muchos problemas, o sea, de accesibilidad. Y que no hay negocio por llegar hasta ahí. Claro, exactamente. Ahí está el tema, ahí donde tendría que intervenir el Estado. Exactamente, ¿cómo se hace para garantizar la movilidad de esos espacios? Y garantizarla con calidad, o sea. Claro. O sea, porque una cosa, pequeño detalle, una de nuestras tesis del libro, del estudio, es que un poco la década kirchnerista garantizó la inclusión a costa del bienestar, porque claro, la accesibilidad era enorme, la tarifa era bajísima respecto a otros modos de transporte, pero eso fue a costa del bienestar, porque el servicio se deterioró profundamente y bueno, vimos las consecuencias, emergió toda esa trama de factores que intervinieron en esa degradación cuando fue el caso de Once, ¿no? Entonces ahí hay una atención a tener en cuenta, o sea, cuánto de inclusión tiene que ser, inclusión con bienestar. Ahora, vos fíjate, a ver si estás de acuerdo. Perón nos nacionalizó, estamos hablando, Menem los privatizó, de una forma, quién sabe, hasta exageradamente libertina, vamos a hablar. Estamos hablando, yo no hablo partidariamente, Lo nombro porque son procesos. Porque es un proceso. Como decís vos, en esta última época se garantizó que la gente viaje muy gratis, pero muy mal. ¿No es cierto? Después se trató de mejorar, creo que ha mejorado en los últimos 4 o 5 años, no importa con qué gobierno, los dos han hecho algo, pero después de una tragedia de esto, o sea, siempre estamos atrás, ¿me equivoco? Estamos atrás también de la gente que se queja en vía directa, como decías vos. ¿Por qué se quejaba? Porque no tienen lugar donde quejarse. Entonces iban y rompían estaciones, quemaban trenes. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, a ver, los factores que o
o sea, nosotros lo que construimos son una identificación de un conjunto múltiple de factores que intervienen, ¿no? en ese tipo de acciones. Digo, la acción directa tiene costos muy altos, la acción directa no es... En principio es la forma más embrionaria de la protesta, si se quiere, porque uno tampoco puede identificar cuál es la demanda concreta, ¿no? En ese tipo de acciones. No hay una demanda enunciada, o sea, el destinatario se identifica a partir de quién es el objetivo del golpe, digamos, como que... Y bueno, no es simplemente la ausencia de canales, porque de hecho... Canales para procesar las disconformidades existen hoy. Lo que pasa es que no son canales que interpelan al pasajero. O sea, en nuestros estudios sale muy claramente que el pasajero del ferrocarril no se siente interpelado por esos canales. El libro que dejan las estaciones, el llamado a la CNRT, porque además son canales que requieren de un tiempo de ocuparse, de hacer el reclamo. Y justamente lo que no tienen los pasajeros, ¿no? El tiempo, no van a llegar tarde al trabajo por quedarse en una estación, claro. Exactamente, ¿no? Contestando una queja. Además cierta ajenidad también, pero eso no es lo único, digamos, los episodios, digamos, emergen en contextos muy concretos. Los más importantes emergen, o sea, aparecen justamente en periodos donde semanas antes el ferrocarril, esas líneas ya venían funcionando muy mal, ya era como progresivamente se iba deteriorando el servicio, no es que por una interrupción emerge, ¿no? Claro. Son demoras muy prolongadas en el tiempo, que lo que hacen es que la gente sigue llegando a las estaciones, ¿no? Sigue, ¿no? Conversando con los que tiene al lado, ¿no? Se va como... digo yo, armando un microclima, exactamente, el microclima, explayando, ¿no? El boca a boca, ¿no? Exactamente, o sea, en la dinámica de los hechos, como se observa mucho eso, lo que nosotros decimos, bueno, la estructura, lo que llamamos la estructura ecológica del espacio, concentra gran cantidad de pasajeros en espacios limitados, en contacto cara a cara y en contextos de disconformidades extraordinarias. Entonces, digo, todo eso es un cóctel explosivo. Y hay un tema que se ha agregado, que es la inseguridad también, dentro de las estaciones, que se ha agregado en los últimos 15 años cada vez más. ¿La inseguridad a qué te referís? A la inseguridad dentro de las estaciones, dentro de los trenes, o sea, claro. Ese tipo de... Inseguridad, perdón, cierto. Sí. Hablo de la parte ampón, vamos sí, a hablar. Sin embargo, en el conjunto de reclamos de los pasajeros de quejas, nosotros analizamos las quejas de los pasajeros que se quejan, que quiero aclarar que es 1 sobre 100.000, o sea, el índice es... O sea, uno podría decir... Claro, uno va a representar a todos. Exacto. Pero bueno, las quejas, llamativamente, en ese periodo donde se deteriora mucho la calidad del servicio, los reclamos en el ferrocarril disminuyen. Entonces, hay que tener cuidado, porque uno dice, bueno, ¿y eso qué nos está diciendo? Que entonces hay menos disconformidad respecto de... o que hay un tema con el canal del reclamo, ¿no? Pero bueno, más allá de las limitaciones y de los cuidados que hay que tener con la interpretación de eso, nosotros veíamos que en el conjunto de quejas la inseguridad no es un tema. El tema principal para los pasajeros del ferrocarril es el tradicional tema de las frecuencias, las demoras y frecuencias del servicio. Son los temas punta a lo largo de todo el periodo estudiado. Lo que pasa es que, como vos decías antes, demora y sigue acumulándose gente para entrar, viajan mal, viajan colgados, que... Claro, ahí ni un ladrón puede entrar a robarte porque no entra. No, en esos momentos, en esos episodios no. Lo que sí hay distintos episodios de violencia colectiva. Están los más puntuales, que suceden rápidamente, o ocurren, bueno, se te apedrea una estación o una formación, o se agrega al conductor y se desvanece el hecho. Hay otros, que son los emblemáticos, que nosotros decimos que conceptualizamos como verdaderos estallidos de hostilidad de pasajeros, que duran horas. Claro, cuanto más dura el hecho, más se hibrida el hecho. ¿Qué significa que se hibrida? Que aparecen otros intereses, otras acciones con intereses diferentes a los que desencadenan el hecho. Originales. Y ahí es donde se suceden, que es lo que se usó mucho para estigmatizar los hechos, ¿no? Para caracterizarlos como planificados, hechos que fueron desencadenados por gente que tenía intereses ajenos a los del pasajero. El típico tema de los saqueos, ahí bueno, se llevaban las máquinas expendedoras de boletos, digo, en todas las filmaciones lo que se observa es eso, se atacan comercios aledaños. Claro. Bueno, en fin. Mirá,
que lo que Bueno, va llevando de por una eso, cosa a por la eso otra. la doctora, ellos han estudiado todo esto que nosotros vemos de afuera y tenemos una opinión, como por ejemplo que pensábamos que venía mucha gente de Comorbano, No, que, claro, ese que es de el hecho la punto, viene. Claro, Bueno, pero ahí está. claro, uno piensa que vienen del conurbano a trabajar a capital. Pero ustedes Sí, están estudiando, claro. hicieron un estudio, o sea, traerla a ella es como que tenés toda la información. Pero ya te voy a dejar una pregunta, vamos a un intervalo, pero le voy a dejar una pregunta así pendiente, ¿viste cómo hacen los que saben? Ajá. Le dejan preguntas para que la gente seguramente se queda esperando. Ustedes han entrevistado funcionarios. Sí. Yo no creo que los funcionarios se sienten en un sillón el primer día y digan, vamos a ver cómo jodemos a la gente. No, por supuesto. Bueno, entonces me explicás qué te decían, porque una vez me lo dijiste. Vamos. Así que tienen ahora. ¿Sabés cuánto vale tu propiedad? Ingeniero Dimena Negocios Inmobiliarios está para asesorarte. Tasaciones sin cargo al 4523-7579 o 40. En sí. Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero, un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.
Seguimos al aire. Charlemos de teatro en la radio con la doctora de Sociología Verónica Pérez, que nos está dando respuestas a muchas cosas que pensamos, porque ellos han investigado todo el tema de ferrocarriles. Y dejamos una pregunta pendiente que tenía que ver, usted ha entrevistado funcionarios. Yo no creo que un funcionario se siente y diga, bueno, a ver, ¿cómo rompimos los ferrocarriles? ¿Cómo afanamos? No creo que sea así. ¿Qué te contestaban los funcionarios cuando ustedes lo han entrevistado, no? Sí, pasa que hay como tal vez distintas formas de abordar el problema, porque una cosa es pensar que uno le pregunta a un funcionario, bueno, ustedes llegan a ¿no? En un determinado momento, llegan a un cargo, ¿no? Tienen que cumplir una función, se encuentran con un conjunto de condiciones, ¿no? Bueno, ¿qué hacen frente a eso? Primero lo que hay que para mí desmitificar es que el funcionario tiene un poder pleno, un poder absoluto por sobre lo que es un proceso mucho más complejo, ¿no? Digo, los campos, en este caso el transporte, son tramas de relaciones muy complejas, de intereses muy divergentes a veces, ¿no? Una cosa están los intereses de los funcionarios, ¿no? Más de carácter político, hay intereses de las empresas, de los empresarios en particular, de las cámaras, de los pasajeros, de los técnicos, de los expertos, uno se encuentra con una configuración, una trama muy compleja de intereses que a veces obstaculizan la posibilidad de llevar adelante, o sea, los procesos no son el resultado de la planificación de una persona y la puesta en ejecución de esa persona. Y a veces tendemos, digo, como hablábamos recién en el corte, a pensar, y tal vez porque es más fácil y nos resuelve, bueno, que aparezca alguien que pueda, ¿no? La varita mágica y la es ahí donde yo digo que tenemos que intervenir todos, ese ¿no? es el problema que tenemos. Ahora, también decir, bueno, como hablábamos antes, decir, bueno, la verdad es que si no hay una sociedad, en términos, decir sociedad es un paquete, ¿qué es la sociedad? O sea, que todos los ciudadanos, ¿qué es la sociedad? ¿no? O sea, ¿qué es la sociedad? Entonces, bueno, pensar en grupos involucrados que demandan mejoras, que están presentes, bueno, eso también tiene una complejidad y, digo, nuestra historia ha golpeado mucho, digo, la nuestra y lo que es el contexto más neoliberal de la región y de muchos países, donde el involucramiento en la política ha sido, digamos, muy tardeado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy castigado, y eso ha producido que mucha gente que tiene intereses, que le preocupa el mundo en el que está y demás, se haya dedicado a la vida individual, ¿no? A la cosa más individual, porque porque justamente el que participa en política lo hace porque seguramente quiere robar y porque seguramente, digo, esos procesos también inciden en la posibilidad de generar la posibilidad de grupos que demanden determinadas cuestiones. Pero bueno, no fuimos. Es más una opinión mía, personal. Bueno, es que necesitamos eso, porque no solamente lo que hace estudios, lo que has estado investigando, porque ustedes, los sociólogos, tienen esa cosa, ¿no? Que lo que están investigando está con números, está con porcentaje, sí. Entonces están seguros de lo que dicen. Pero la opinión de alguien que está, una estudiosa como ella, es muy importante, por eso te lo digo. No, pero respecto a la pregunta, porque me fui también con otra más general. Yo pregunto todo el tiempo. Sí. No, de los funcionarios, esto que hablábamos también de los tiempos electorales y los tiempos de cambio, ¿no? Que ahí hay una tensión muy fuerte, una tensión permanente, que es, bueno, los políticos para ganar elecciones necesitan mostrar resultados, ¿no? Necesitan hacer y mostrar que están cambiando las cosas, por lo menos las que afectan o las que demanda cierto sector de la población. Ahora, hay ciertos cambios que requieren de tiempos que son muchísimo más largos que un periodo electoral. Entonces ahí es donde se produce, digamos, una tensión de muy difícil resolución, y esto sí es algo que aparecía mucho en las entrevistas, ¿no? Bueno, cómo hacer, qué hacer y cómo efectivamente mostrar, ¿no? Que se está haciendo y que en tiempos cortos, ¿no? Reducidos. Claro, y eso a lo que se hace que se improvisen más. Se improvisa mucho. Bueno, igual el campo del transporte en general se caracterizó en nuestro país durante muchos años por la falta de planificación a largo plazo, ¿no? O sea, vos en los estudios ustedes dijeron, piensan que está bien que haya capital, o sea, intereses de empresas, y a la vez el Estado esté muy presente, ¿no es cierto? Que el Estado tiene que regular, claro, porque es un servicio, digamos, nodal para el bienestar general. Entonces, necesita de una regulación, o sea, no puede estar completamente dejado al interés individual privado, que muchas veces, sin reducir que el interés empresario es la tasa de ganancia, pero bueno, es un interés
Sí, no, pero casi principal. No digamos. es social, claro. Claro. Bueno, no puede estar solamente guiado un servicio por la maximización de utilidades, ¿no? La cantidad de seguro. O sea, tiene que tener otros criterios, ¿no? Así que sí, en ese sentido el rol del Estado es central. Yo he tomado trenes en otros países y es mixto, o sea, el Estado siempre está presente. Sí. Siempre está presente. Sí, no deja a libre a que Enrique implante una empresa y diga voy a llevar a la gente que me conviene. Sí. Por ejemplo, de Moreno a Liniers porque sé que va mucha gente, Sí. pero no lo llevo un poquito más porque no me conviene. Eso sería Tal cual. una historia. Más allá de la propiedad, de quién tiene la propiedad de cada modo de transporte, ¿no? Del ferrocarril o puede ser de propiedad privada, pero el Estado regula cierta forma de producción de ese servicio. O sea, niveles de calidad, de frecuencia, forma. Claro. Pasa con los colectivos, pasa con el subte, pasa con, ¿no? O sea, todos los modos de transporte tienen una regulación. Pasa por la corrupción, que no tengamos corrupción y que las personas que sean las que guíen eso desde el Estado o de las empresas traten de buscar un poquitito el bien común. El Estado está obligado y las empresas también a veces hay que ser un poco más Sí, igual la corrupción, mira, vos te traes un tema que el otro día lo volvíamos a retomar. La corrupción mata fue el emblema, ¿no? De el caso de Once, ¿no? Entonces se tendió a explicar corrupción todo el empresarial proceso. también, ¿no? Empresarial. Sí, estamos hablando de corrupción en general. Se tendió a explicar la degradación de todo la degradación del modo en todo el periodo a partir de la corrupción, es decir, del uso de bienes públicos, de lo social para intereses individuales, ¿no? Y hay varios estudios que muestran que aún con todo el dinero o sea, más allá de que parte del dinero destinado al ferrocarril se haya usado para bienes personales, aún si ese dinero hubiese sido puesto todo en el ferrocarril, no hubiese alcanzado para mejorar el servicio. Qué bárbaro. Entonces, hay que matizar, ¿no? O sea, por supuesto que el uso privado de recursos públicos difícilmente pueda llevar a resultados beneficiosos para el conjunto social, eso desde ya. Ahora, explicar procesos que son mucho más complejos por la corrupción, a mí lo que me parece que lo que hace justamente es negarnos la posibilidad de pensar las complejidades que nos permitirían vislumbrar y pensar otro tipo de acciones, otro tipo de proyectos y de acciones para mejorar. ¿Y han mirado otros países ustedes para comparar? O sea, ¿han visto? Nosotros los miramos más pensando en esto de cómo funcionaba el tema de la propiedad, porque nos metimos mucho en la discusión esta de propiedad pública, propiedad privada o sistemas mixtos y demás. Y lo que uno encuentra ahí es que no hay una fórmula única. No. Y no hay una fórmula única, ¿por qué? Porque cualquier forma de propiedad, cualquier sistema se inserta en culturas, ¿no? Que no son iguales en todos lados. Entonces, ahí nosotros hablamos siempre de ojo con los monocultivos institucionales y ojo con lo que nos pasa mucho en muchos países de Latinoamérica, que estamos siempre mirando a los países centrales y tratando de copiar modelos que nada tienen que ver con nuestra propia identidad. Entonces, como decía Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro, pensar a partir de quiénes somos, de qué podemos hacer y tratar de avanzar a partir de eso, porque si no también, esto me acuerdo que lo hablamos en una entrevista, fue interesante, se produce una cosa de como complejo de inferioridad. Todos los otros son mejores y los otros no. Son un desastre, ¿no? Cuando uno dice es importado comprar lo que es bueno. Claro. ¿Pero cómo se acuerda? No, me acordé porque me hice esa pregunta el tema de, igual es un salto de la sociología a la psicología, no sé, pero hay algo de eso, ¿no? Claro. De siempre hay algo de eso. Yo lo veo cuando, ¿no? Yo le tengo fe, en psicología, doctora. Sí. Si es que existe algo como el sentido común, cuando muchas veces uno habla con el común, con la gente, no sé, en la vida cotidiana, sí, siempre los otros son mejores, hacen las cosas mejor, nosotros somos un desastre, acá todos los políticos son corruptos, acá todos se roban todo, acá nadie piensa a largo plazo. Bueno, esa autopercepción de nosotros mismos no nos ayuda. Ahora los políticos no salen de nosotros también.
No, ¿Y nosotros qué hacemos en la vida privada? Pero también es mentira que todos los políticos roban. Hay que sacar, No, hay que destruir claro. esa imagen. O sea, hay un Yo no montón de creo gente eso. que se dedica a la política y que pasa horas trabajando para mejorar situaciones en el contexto en el que está. Entonces, digo, esa es parte de la derrota que nosotros Claro, tenemos. ya Eso es sentimos parte de lo que derrotado. tenemos que... Porque entonces, si no hay otra... O sea, por lo menos hasta lo que conocemos hoy, no hay otra forma de transformación que no pase por la política. Seguro. Claro. No la hay, Seguro. o sea, entonces claro, nos desarman mucho si ese espacio está tan bastardeado, tan apedreado, ¿no? Claro. ¿Y qué hacemos entonces? Y bueno, nos queda ir a quemar la Casa Rosada, porque digo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O los pasajeros que queman trenes, o sea, ¿qué hacemos si no tenemos cómo? Entonces también para mí es peligroso y hay que tratar de ser primero más responsables socialmente y después mostrar que la política no es solamente No, yo no creo eso el espacio donde todos van con intereses personales a ver cómo sacan la tajada más grande. No es cierto eso. Es cierto. Bueno, no sé, ¿te quedó algo más para...? Yo Es apasionante escucharla, sí. Estábamos Sí. 30 o 40 minutos con ella, mayormente en un bar, nos Sí. sentábamos. Y es apasionante. En la Sí, aparte- del 11, ella estaba filmando con una alumna, ¿no? Sí, como una- Estaba haciendo todo un trabajo de investigación y es espectacular. Pero aparte tenemos que decir que la doctora, entre su seriedad, su ciencia, tiene una hermana artista Que también la conocen. que ha venido acá y que se llama Daniela Pérez. Y es una artista no convencional, hace trabajo, ya la hemos ido a ver, y fue una de las primeras entrevistadas en el primer programa. que O sea, para que no crean que vos sos así, todo esquema, ¿no es cierto? no. Ella también tiene su parte, y estamos juntos, hemos estado juntos viéndola, tu hermana, Exacto. una noche en el Café Luis, ¿no? Era, se llamaba. No me acuerdo. Villa Bar- Crespo, sí, en ¿no? Villa Crespo. Sí. Doctora, yo no sé si hay algo para hablar todo el tiempo. No, bueno, muchas gracias por la invitación y cuando quieran podemos conversar de los siguientes Yo sé que temas. cuento con vos, Y a pero medida que vayamos investigando más temas, desde ya que los venimos a compartir. Tanto Dale. yo como compañera. Digo esto para hacer un poco el paralelismo de lo que nosotros hacemos, digo, cómo abre la cabeza escucharte y pensar en el más allá, porque digo, yo no tomo subte, colectivo, tren, ferrocarril, me manejo en colectivo o en subte, básicamente digo, y uno no piensa, si no consume eso, el resto de las personas, decís, uy, hubo paro, pobre gente, cómo se queda, pero se queda solo en eso y no en ver más allá, y es como que, bueno, le pasó al otro, pobrecito, pero le pasó al otro, uno no termina de comprometerse, y digo, y escucharte es por eso es tan bueno realmente, y leer los libros de ellos. El último es entonces La perturbación como tal de feria, que te lo traje, porque no lo tenía. Se los traje. Ay, Los traje muchas porque- gracias. ¿Vas a dejar? Sí, no te quise decir nada, pero el último libro no me lo diste. Bueno, ahora me reí. Bueno, está bien, la perdonamos. Es una genia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer, Gracias. un placer verte. Aparte de, bueno, yo tenemos siempre contacto con... El tema de ferrocarriles con vos es como que aprendí todo. Estoy aprendiendo cada vez más. Muy bien, mucho bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Verónica. No, gracias. Nos vemos en cualquier momento y tu hermana ya está preparando el segundo espectáculo, así que la vamos a ir a ver. Exacto. Y te gusta, como actúa, porque Me encanta. te reías bastante, te tenía delante mío y disfrutaba de tu hermana. Me pareció genial lo que hizo. Qué bueno. Muchísimas gracias. Verónica Pérez, doctora en sociología, nada más ni nada menos, investigadora a full de los ferrocarriles. ¿Está bien? Lean sus libros, No es comercial, es el Instituto Gino Germani que los promociona. ¿Está? Muchísimas gracias. Seguimos en Charlemos del Teatro en la Radio. Pronto ya la tenemos, la estoy viendo. Una actriz, una gran actriz, que la quería traer hace rato. Tenemos a Mercedes Elordi y su legado acá, en la radio. Vamos. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Porque no hay nadie que me quiera escuchar. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni las revistas.
préndanse las nuevas luces del viejo Varieté, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire, hoy como ayer. ¿Estamos bien con la cámara acá? Necesitamos. Ya hablemos del teatro en la radio, empezamos de nuevo. El final de este programa va a ser estuvimos con una doctora de sociología, pero volvemos a la fuente, que es los artistas. De eso se trata el programa. Estamos con Mercedes, o Merceditas. Merceditas Elordi, ¿cómo te va, Así es, Merceditas? muy bien. Gracias Enrique, gracias Elba. No, Salimos bien acá, sale la cámara, no me pierda Mercedes, no me pongas sola amiga acá. Bueno, estamos bien. Estamos muy bien. Mercedes, yo te vi por primera vez actuar en Las Tres Hermanas. Qué bonito. Te sí, la vi también. En el Perlita, teatro, una Perlita. perlita.